Continuamos con La Noche. Continuamos en el programa La Noche, mientras que al interior de los 12 estadios todo parece milimétricamente calculado para que la fiesta del fútbol se lleve a cabo sin ningún percance. En otros puntos de la nación, Brasil cambia de rostro. Según las Naciones Unidas, en el país suramericano aún existen cerca de 40 millones de personas que viven en la pobreza y sus cifras de criminalidad son preocupantes. Al año hay 28 asesinatos por cada 100.000 habitantes. En un mural de Río de Janeiro, un niño aparece sentado en una mesa, sosteniendo un cuchillo y un tenedor y llorando desconsoladamente porque en el plato hay una pelota de fútbol en lugar de comida. Aunque solo es un mural, la imagen fue tomada rápidamente como un símbolo del sentir de muchos brasileños hacia el Mundial. Esta es la otra cara de Brasil. Desalojos. La Articulación Nacional para la Copa del Mundo indicó que unas 250.000 personas fueron desalojadas de sus hogares en los últimos meses. ¿El motivo? Las dos obras de infraestructura que el gobierno de Dilma Rousseff impulsó para albergar los dos mayores eventos deportivos del mundo. Según el Movimiento de Trabajadores Sin Techo, las miles de personas habrían sido relegadas a vivir en favelas, donde no tienen acceso a servicios básicos como salud, tampoco escuelas suficientes, además de que gastan buena parte de sus bajos sueldos en el transporte al trabajo. De acuerdo a la Organización de Naciones Unidas, habrían recibido compensaciones injustas por sus terrenos. Pobreza. La ONG Manos Unidas recordó este jueves que el Mundial de Fútbol no oculta las desigualdades que se producen en ese país, donde millones de personas viven en una situación de exclusión, injusticia y pobreza. Según la organización, si bien Brasil se ha convertido en la séptima potencia económica del mundo, el 18,6% de su población, es decir, alrededor de 40 millones, siguen viviendo en la pobreza. Violencia. Brasil acoge el Mundial de Fútbol afectado por sus altas tasas de criminalidad. El más reciente estudio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales indica que en el año 2012 se registraron 56.337 homicidios, lo que supone una tasa de cerca de 28 muertes por cada 100.000 habitantes. Señor Sotero, Brasil tiene 200 millones de habitantes, 37 millones viven en la pobreza, según cifras oficiales. No obstante, es el país de América Latina que más personas ha sacado de la pobreza en la última década. ¿Cómo entender que en este momento la desigualdad sea uno de los factores económicos que más incidencia tienen en Brasil y que en este momento esa desigualdad es la que esté generando estas protestas que anteceden al Mundial? Yo no sé si es la desigualdad que está generando las protestas. Creo que esto es más una formulación periodística. Lo que está generando las protestas son las demandas de exactamente la gente que ha ascendido de la pobreza a un estatus de clase media baja y que quiere más efectividad, más educación, más conforto en su vida, más transporte público. Creo que hay que ver a Brasil como un video, no en progreso. Brasil ha mejorado mucho, sigue mejorando. Estas cosas estos progresos generan nuevas demandas. El problema de la violencia creo que es algo separado de la violencia urbana. Ahí hay menos progreso y esto crea, digamos, un ambiente que dificulta aún más la vida, sobre todo de esta gente que está mejorando más de vida porque vive en mucha vulnerabilidad. Entonces, esta es un poco la explicación, pero es normal que sí. No quiero preguntarle, entonces, ¿cómo entender esa contradicción? Un modelo de desarrollo, prácticamente se hablaba del milagro brasilero, donde Brasil entre el año 2004 y el año 2010 creció a índices superiores al 5%. O sea, ¿cómo entender esa contradicción donde Brasil representó unos indicadores económicos muy positivos en la última década, pero esos factores positivos no se vieron reflejados en reducir esa brecha de desigualdad que hoy sufre Brasil? No hay ningún milagro en Brasil. Lo que hubo en Brasil fue democracia con estabilidad económica y políticas de distribución de renta. Esto ha funcionado, sigue funcionando.
Lo que despierta estas protestas es la noción de que podríamos haber, digamos, elegido mejor prioridades de inversión de gasto público, no lo hicimos bien. Al mismo tiempo es normal en que sociedades que se transforman, en que la gente se pone más politizada, más bien informada, la gente demanda más y es más difícil atender a estos reclamos. Esto va a seguir en Brasil, esto ha pasado en todas las sociedades que han pasado por momentos como este. La inequidad sigue en Brasil, es fuerte, es grande, la pobreza sigue, pero el número de gente en pobreza absoluta en Brasil hoy es bastante menor, más pequeño de lo que era antes. No hay contradicción, lo que es un proceso y tal vez ahí sí la capacidad de gobiernos federales, gobiernos estatales, de, digamos, manejar la situación. Permítame, voy con Marcus Riz, consultor y experto en seguridad en Brasilia. Señor Marcus, Brasil es uno de los países del continente que más recauda impuestos. ¿Qué está sucediendo entonces con estos impuestos? Y también aprovecho para preguntarle qué impacto ha tenido en Brasil que el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff haya decidido no cobrar impuestos a la FIFA por la organización de este mundial. Muy mal, el impacto muy mal. Yo estoy de acuerdo con Paulo que el crecimiento económico, con la estabilidad democrática, ha hecho muy bien al país. Pero eso hizo con que la sociedad se quede más politizada. Entonces, la conciencia política ha crecido mucho y las personas ya perciben que el costo de oportunidad de esas inversiones que hicieron en esos estadios, en esos sistemas gigantes de la FIFA, o sea, podrían hacer esas inversiones en educación, en salud, y eso de los impuestos ha sonado muy mal acá, muy mal, porque nosotros tenemos las tasas más grandes de impuestos del mundo. Una empresa acá prácticamente paga la mitad de que recibe en impuestos, así como las personas. Y cada vez es más difícil para una empresa sobrevivir en Brasil por causa de los impuestos y para sostener esa política social en Brasil. Voy finalmente con Gerardo Molina en Buenos Aires. Señor Molina, la misma pregunta. ¿Por qué a la FIFA no le cobran impuestos? Es un negocio completamente rentable. Brasil le cobra unos impuestos muy altos a sus ciudadanos y en este caso, a diferencia de otros mundiales, decidió no cobrar impuestos a la FIFA. Bueno, digamos, para ser muy concreto, el esquema a través del cual llega un mundial de fútbol a un país anfitrión, el modelo de negocios que lleva FIFA es el 95% de los ingresos son para FIFA y el 5% es para el país anfitrión. El Mundial de Fútbol no debe resolver ni debe tener el objetivo de ir a solucionar la inequidad social, la mala distribución del ingreso, ni uno de los aspectos que resuelvan pobrezas estructurales en los países. En realidad, fundamentalmente no le cobra los impuestos Brasil a FIFA como no se los ha cobrado ningún otro país. En realidad esto no ha pasado solamente en Brasil, sino que FIFA tiene sus reglas propias y las impone en cada uno de sus campeonatos. Esto hay que verlo de la siguiente manera, muy concreto. La FIFA lleva un producto a un país, que son 32 selecciones, es como si fuese una franquicia y una empresa, y el país anfitrión tiene que hacer su planificación en paralelo con FIFA para obtener los recursos necesarios para que como industria el mundial deportiva deje dividendos que resuelvan en parte, quizás, en la distribución los puntos que he citado anteriormente. Pero un mundial no resuelve bajo ningún punto de vista ni debe tener el objetivo de solucionarle todos los problemas a un país. Le agradezco al señor Gerardo Molina, es especialista de marketing deportivo, a Paulo Sotero, director del Instituto Brasil del Woodrow Wilson Center, y en Brasilia nos estuvo acompañando Marcus Riz, que es consultor y experto en seguridad. El tiempo no se nos acaba, el tema lo hemos tratado de diferentes aristas. Quiero también agradecer a todos nuestros televidentes, invitarlos también a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com, a que nos escriban en Twitter, @NTN24, @Segurizati NTN24, @Jefferson NTN24, La Noche NTN24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.